Como Israel tiene que pelear contra uno de sus más aguerridos enemigos, que fueron los moabitas. Así que vamos a orar antes de entrar en materia. Oremos. Nuestro Señor, te damos gracias en esta mañana porque ahora podemos ir a la palabra de Dios y queremos pedirte de nuevo que el Espíritu Santo nos hable de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, confesamos que somos creyentes, confesamos que somos también seres humanos necesitados. Permite que si hay alguien que en esta mañana no te conoce, pueda recibirte como su único Salvador, para que así, Padre, tú llenes su mayor necesidad, que es la necesidad de salvación. Ahora, Señor, no debemos nosotros de olvidar de que estamos en una constante guerra. Aquí en la tierra, hasta que tú vengas, estaremos guerreando contra Moab y contra los enemigos de la vida espiritual. Estaremos guerreando contra los enemigos del pueblo de Dios, contra el mismo diablo también. Ahora permite que siempre nos acordemos, permite que no olvidemos de que en la guerra allí tú estarás con nosotros. Fortalece a tu pueblo en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a realizar que tú siempre estarás con nosotros, que no nos va a abandonar y que tú no nos vas a dejar. Y permite que podamos reposar en esa gran verdad. Ahora queremos ser creyentes victoriosos, queremos ser parte de una iglesia que es victoriosa, de una iglesia, Señor, que se mantiene luchando, batallando, guerreando, Señor, siempre por la santidad, por la justicia, por nuestro Dios. Así que ayúdanos, Señor, a levantar en esta mañana el estandarte de la fe en alto, para que así nuestros hermanos y los ciudadanos de la República Dominicana aprendan a temerte y aprendan, Señor, a estar de tu lado. Ahora líbranos de caer, Señor, en las garras del enemigo. Danos la victoria. Creemos en ti. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. La victoria de Israel sobre los moabitas. Una de las grandes victorias, hermanos, que Israel y Judá tuvieron sobre los moabitas, la Biblia nos enseña que sucedió durante el ministerio del profeta Eliseo. Los moabitas, la Biblia nos enseña que habían servido al rey Acab por muchos años. Pero Acab muere como mueren todos los mortales. Y le sucede en el trono, hermanos míos, su hijo Joram. Cuando Acab muere, la palabra de Dios nos enseña de que el rey de Moab, quien había servido y quien había sido su súbdito por muchos años, toma la firme decisión de liberarse en sí del pueblo de Israel. Esto, por supuesto, era un grave peligro, no solamente para Judá, sino también era un grave peligro para Israel. En ese entonces el reino ya se había dividido, recuerde eso. Ahora, la rebelión de Moab era muy peligrosa, como dije antes, porque eso implicaba que los enemigos del pueblo de Dios podían ellos entonces atacar a Israel y atacar a Judá en cualquier momento, y ahora hacer que las cosas cambiaran, hacer que Judá e Israel ahora les sirvieran a ellos. Usted entendía que en ese tiempo, cuando una nación subyugaba a otra y peleaba contra ella y le ganaba, eso daba a entender que el Dios de esa nación era superior. Consecuentemente, los conquistados tenían que abandonar su fe y tenían que creer en ese Dios en el cual las naciones que le subyugaban entonces le imponían.
La palabra de Dios nos dice que Joram buscó la ayuda entonces de Josafat, rey de Judá. En el versículo número 7 nos dice así, Segundo de Reyes, el capítulo 3, verso 7, note, y fue y envió a decir a Josafat, ¿quién es este? El rey, ¿verdad?, de Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, escúcheme muy bien, que el rey de Judá entiende que él tiene que ir a la guerra. Josafat entiende que tiene que ayudar a Joram porque había peligro también para su reino. Van a la guerra contra Moab y la Biblia nos enseña que la guerra se dio en el desierto de Edom. Muy interesante cuando la Biblia nos habla a nosotros del desierto. Muy interesante. Usted sabe una cosa, muchas veces las guerras se libran en el desierto. Yo creo que aquí hay una gran enseñanza. Algo que tú y yo debemos de entender es que estamos realmente, hermanos míos, escúcheme, estamos como en un desierto. Pero en un desierto que tenemos que pelear a diario. Tenemos que guerrear contra los enemigos de la fe para mantenernos sirviendo a nuestro Dios. Y si en esta batalla tú y yo no ganamos, si en esta batalla no tenemos la confianza de que en verdad nosotros podemos ganar, entonces no vamos a ser usados por Dios. Nuestros enemigos, hermanos míos, se van a burlar de nuestra fe. Tú y yo debemos de entender que aún en el desierto Dios quiere que tú y yo seamos victoriosos. Yo quiero que tú veas algunas cosas que nosotros tenemos que recordar como pueblo de Dios cuando estemos en el desierto, cuando estemos guerreando, cuando estemos peleando. Muy fácil es olvidarnos de las promesas de Dios en el desierto. La Biblia nos dice que cuando Dios libertó a Israel de Egipto, inmediatamente ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿A dónde fueron ellos? Al desierto. Pero en el desierto Dios quería que ellos se mantuvieran fieles. En el desierto Dios quería que ellos fueran adoradores verdaderos. En el desierto Dios quería prepararlo a ellos para que fueran la nación en el cual Dios se iba a revelar a la humanidad. En el desierto Dios quería entrenarlo para que fueran gentes robustas en la fe, gentes, hermanos míos, que pudieran en verdad demostrar al mundo de que el Dios de ellos era el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso. Si tú y yo no vamos al desierto, nos queremos quedar siempre en el valle de la abundancia, amén, en el valle donde todo lo tenemos, donde hay sombra, donde hay pastos abundantes, donde hay mucha comida y nunca tenemos nosotros que esforzarnos y confiar en Dios para obtener las cosas. Entonces siempre seremos niños en la fe. Ustedes saben quiénes son los seres humanos más débiles en esta tierra. Aquellos que nunca han ido al desierto, aquellos que nunca han tenido que guerrear, aquellos que nunca han tenido que pelear para defender las cosas que vienen, aquellos que nunca han tenido, hermano, que enfrentar a los enemigos de Dios para que nuestra fe en verdad prevalezca. Estamos en una guerra espiritual porque estamos en un desierto. Estamos viviendo en medio de un mundo, hermanos míos, muy inhóspito frente a las cosas de Dios. Un mundo que no quiere creer en Dios. Un mundo que rechaza la revelación divina. Un mundo que
le cree más a los brujos que le cree a la palabra de Dios. Un mundo, hermanos míos, en el cual la gente quiere obtener las cosas muy fácil. A veces no queremos luchar, a veces no queremos guerrear, a veces no queremos pasar ningún sacrificio, ninguna adversidad, no queremos ir al desierto y queremos, otra vez repito, quedarnos en la sombra del valle. Pero usted y yo debemos de entender que para nosotros, hermanos míos, hacer la obra de Dios y para ser efectivo, ¿verdad?, en la carrera de la vida cristiana, debemos nosotros de ser entrenados por Dios. Dios quiere sacar de nosotros nuestro mejor potencial. Amén. Y para eso Dios nos va a llevar al desierto. Para que aprendamos en verdad a confiar en Él, a depender de Él, para que le conozcamos por experiencia propia y para que entendamos que Dios no es el Dios del valle solamente, Dios no es el Dios de la montaña solamente, Dios es Dios en todo momento y Dios es Dios en todo lugar. Para Él no hay imposible, para Él no hay diferencia si estamos en el valle, para Él no hay diferencia si estamos en el desierto. Así es, amén. 3 reyes van a la guerra. Y es muy raro porque en esta ocasión nosotros encontramos, hermanos míos, escúcheme, que los edomitas son parte del pueblo de Dios. Ahí van a la guerra junto contra Moab. Judá, Israel y Edom van a la guerra juntos para enfrentar de esta manera a los moabitas. Note lo que Dios quiere que nosotros recordemos cuando estemos en la guerra. Note lo que Dios quiere que no olvidemos cuando estemos en el desierto. Amen. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8, note cómo sigue diciendo. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto, y como así anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Bueno, era algo, ¿verdad?, natural. Que 7 días, ¿verdad?, un ejército ya tan numeroso, compuesto por 3 pueblos, por 3 reyes, en el desierto, ya en una semana, en 7 días, le faltara ¿qué? Le faltara el agua. Usted notará que en el tiempo, muchos de los recursos que Dios nos ha dado, se nos van a agotar. Vamos a carecer muchas veces de las necesidades imprescindibles que nosotros tenemos que tener para poder seguir guerreando. ¿Qué le faltó en el desierto? El agua. ¿Alguien puede, hermano, subsistir en el desierto mucho tiempo sin agua? No, no puede. Y me llama la atención que lo que más necesitaban en el desierto, en ese momento, la Biblia dice que como anduvieron, ¿verdad?, 7 días en el desierto, le faltó ¿qué? El agua. Pero sabe una cosa, en el desierto hay 2 clases de personas. En el desierto hay 2 clases de cristianos. Están los cristianos que siempre se quejan, los cristianos que siempre ven las cosas negativas, los cristianos que sus limitaciones y cuando los recursos se le acaban, en vez de confiar en Dios, son los cristianos que se quejan y murmuran contra Dios. La Biblia dice que Israel, cuando cruza el mar rojo, ¿verdad?, dice la Biblia que pasaron en seco. La Biblia dice que pasaron teniendo el muro de agua en derredor. Ellos pudieron ver el poder de Dios, la suficiencia de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios para ellos. La presencia de Dios estaba ahí en medio de ellos. Moisés, el líder de Dios, el hombre de Dios, los guiaba y ellos pudieron cruzar el mar rojo. Pero inmediatamente entran el mar rojo y
y llegan al desierto, le falta el agua. ¿Qué dice la Biblia? Murmuran contra Dios. Y dice, y para eso es que nosotros hemos venido aquí. Moisés no hubiera dejado que en Egipto, donde teníamos abundante comida, es que Moisés nos ha traído en este desierto. ¿Para qué? Para matarnos de sed. Un momento, no fue Moisés que lo llevó al desierto, fue Dios. Amén. Y para llegar a Canaán tenían que cruzar el desierto. Para llegar a la tierra prometida tenían que cruzar el desierto. Hermanos, no hemos llegado al cielo todavía. Amén. Estamos en el desierto todavía. Pues pronto llegaremos. Pero escúchame bien. Mientras llegamos, mantente contento. Amén. Mantente gozoso en el Señor. Yo quisiera que nosotros entendamos eso como cristianos, que en el desierto en el cual nos encontramos, hermanos míos, no es para que estemos, miren, nosotros y nos sintamos derrotados y estemos cabizbajos y creamos que Dios, hermanos míos, que nos ha llamado, no es capaz de darnos la victoria en el desierto. Se cansaron de lo que Dios le había dicho y murmuraron contra Dios y querían comer carne, querían su voluntad, querían su manera en el desierto. Y Dios nos lleva al desierto, ¿para qué? Para entrenarnos antes de llegar ¿a qué? A Canaán. El versículo número 8 al 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de ¿qué? De los moabitas. Mire lo que dice el rey de Israel, ¿verdad? Ahora dice, es que Dios nos ha traído a este lugar para entregarnos a nosotros en manos de los moabitas. ¿Era verdad eso? No. Dios no lo había llevado allí para que ellos murieran. Dios no lo había llevado al desierto para que los moabitas lo mataran. Dios lo había llevado al desierto para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Dios lo había llevado al desierto para darle una gran victoria. Pero esos son los primeros creyentes. Hay otros creyentes en el desierto. Los creyentes que creen en Dios. Los creyentes que son capaces de desarrollar, hermanos míos, una vida de fe, una vida madura, una vida de confianza en Dios, una vida, hermanos, en lo cual la gloria de Dios se revela a través de ellos, porque ellos creen, en el desierto es que Dios me quiere usar. Amén. Es allí donde yo voy a conocer realmente a Dios. En el tiempo difícil Dios se me va a manifestar. Cuando me falte el agua, Él será el agua que yo necesito. Él será todo lo que yo necesito. Como Cristo dijo, el que cree en mí, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios por esos cristianos. Gloria a Dios por esos creyentes. Gloria a Dios por creyentes que en dificultad, en necesidad, siempre, hermanos míos, alaban a Dios. ¿Sabe? Lo primero que debe de recordar es que en el desierto Dios no te abandonará. Amén. Dios no te va a abandonar en el desierto. Dios sabe que en el desierto necesitamos agua. Dios sabe que en el desierto necesitamos reposo. Dios sabe que en el desierto necesitamos alimento. Dios sabe que en el desierto necesitamos su sombra en el día. Dios sabe que en el desierto necesitamos su calor en la noche. Dios sabe que necesitamos en el desierto refugio, porque Dios entiende que el desierto es un lugar de necesidad, pero ahí es que Él nos tiene. Amén. En el desierto Dios nos promete que de día en el sol Él nos va, hermanos, a proteger. Dios nos promete que en la noche, cuando baje la temperatura, en el frío, Él, hermanos míos, nos va a cuidar también. Dios nos recuerda que la tierra, hermanos, del desierto es un lugar improductivo. Como dije, es un lugar totalmente inhóspito. Pero aún Dios sabiendo eso, Él dice
dice, yo quiero que vayan al desierto. Y allí van a guerrear contra los enemigos de ustedes, los enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar de la guerra. La victoria se determina en el desierto, hermanos míos, cuando el pueblo de Dios confía en su poder. Eso es lo que determina la victoria. Poder para proveer a sus soldados en todo momento. Poder para proveerle los recursos que necesitan para guerrear. Dios podía darle agua a ellos en el desierto. En el desierto no hay agua, pero Dios podía hacerlo. Hubo ese creyente llamado, ¿verdad?, Josafat, que conocía a Dios, y la palabra de Dios nos dice que Josafat, hermanos, oiga, sus palabras revelan fe. Y dice la palabra del Señor, note ahí en el capítulo número 3, para que usted vea las palabras de los otros creyentes, de aquellos que saben que Dios no lo va a abandonar. El verso número 11 dice, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de ¿qué? Hijo de Josafat. Eliseo, hermanos míos, está ahí. Y Josafat, cuando vio la necesidad de que ellos necesitaban la guía, la dirección de Dios, y que estaban metidos en problemas porque no tenían agua para ellos, para las bestias y para sus soldados, Josafat dice, no hay un hombre de Dios aquí que podamos consultar. No hay un hombre de Dios en el cual nosotros podamos comunicarnos con nuestro Dios. Ese creyente, hermanos míos, es el creyente que en el desierto, en la guerra, nunca se olvida de su Dios. Amén. Nunca se olvida que está peleando y guerreando en el nombre de su Dios, la batalla de su Dios, y acude a Él en momentos de mayor necesidad. Amén. Acude a Dios. Amén. Cuando estés en el desierto, acude al Señor cuando esté en medio de la batalla. Acude a Dios cuando los recursos en el desierto se te acaben. Yo tengo una pregunta. ¿Quién podía ayudar, hermanos míos, al pueblo de Dios ahí en el desierto? Nadie, solamente su Dios. Es como le dije anteriormente, a veces, hermanos, nosotros tenemos que entender que tendremos momentos en nuestra vida y estaremos en lugares en nuestra vida el cual solamente nuestro Dios podrá ayudarnos, nadie más. Amén. El pastor no podrá ayudarte, tu mamá no podrá ayudarte, el esposo no podrá ayudarte, el gobierno no podrá ayudarte, el doctor no podrá ayudarte, nadie podrá ayudarte, solamente nuestro Dios. Amén. Solamente el Señor. Pues Dios nos lleva al desierto para darnos esa lección, para que aprendamos a creer, a depender de Él. Lo segundo que debían de recordar era que en el desierto, en medio de la guerra, ellos necesitaban la dirección de Dios. Nosotros lo necesitamos. Josafat dijo, yo quiero consultar a Dios, pero no a cualquier Dios. Yo necesito en el desierto consultar al Dios verdadero. Amén. ¿Hay algún profeta de Jehová aquí en este lugar? Vamos a comunicarnos con Jehová. De seguro Él nos va a solucionar el problema. Amén. No hay agua. El Señor puede darnos agua. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Amén. En el versículo número 12, mire qué hermoso dice la palabra de Dios. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él, y el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Fueron los tres reyes. Pero miren la confianza de Josafat. Josafat dice en el verso número 12, este tendrá palabra de Jehová. Amén. Dios siempre tiene una palabra de nosotros, para nosotros. Amén. Una palabra de aliento. Una palabra
Jehová, ese tendrá palabras para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es bueno saber que Dios nunca nos ha desamparado. Amén. Que Dios siempre nos ha hablado. Y que Dios siempre está dispuesto a dirigirnos. Dios siempre ha estado dispuesto, hermanos, a guiarnos. Dios siempre está dispuesto a tratar de nosotros, con nosotros en el desierto. Dios tiene la disposición. Josafat lo sabía. Él tendrá palabra de Dios para nosotros. Dios está con nosotros también en la guerra. Hay dirección para nosotros también en la guerra, en el desierto. Hay una palabra de Dios siempre para nosotros. ¿Sabe? Por eso es que tú y yo debemos siempre estar atados a este libro. En todo momento habrá una palabra de Dios para nosotros. Es por eso que necesitamos escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque Dios siempre se ha comunicado con los seres humanos y con su pueblo a través de sus profetas. Por eso no hay un buen cristiano en la casa. Ay, yo no voy a la iglesia, yo me quedo aquí en la casa, y aquí en la casa yo adoro a Dios. Yo no voy a la iglesia, yo me quedo aquí en la casa, y aquí en la casa yo alabo de Dios. Alabo a Dios, perdón. Yo puedo cantar, alabar a Jehová, naciones, todos pueblos, todo alabarle aquí en la casa. No, tú necesitas el pueblo de Dios. Tú necesitas la compañía del pueblo de Dios. Tú necesitas la comunión con el pueblo de Dios. Tú necesitas salir a guerrear con el pueblo de Dios. Tú necesitas ir al desierto, pero en el desierto no vayas solo porque te mueres. Ve con el ejército de Dios. Amén. Amén. Ve con aquellos que confían en Dios. Ve con aquellos que tienen dirección, instrucción de Dios. Con aquellos en los cuales, hermanos míos, escúchame, están dispuestos a consultar el nombre de Dios, a escuchar la palabra de Dios y a dejarse dirigir por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aún en el desierto hay algunos que te van a desanimar. Amén. Amén. Para eso nos ha traído Dios al desierto, para entregarnos en la mano de quién. Mire, no hable. En la mano de qué? De los moabitas. Pero ¿quién fue que dijo eso? El hijo de Acab. ¿Ah? El hijo de Acab. El hijo de Jezabel. Un hombre que había sido igual que su padre. Nota el versículo número 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Israel, en Samaria, sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Y dice la Biblia, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El versículo número 3, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Ese era un hombre pecador, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que había heredado la vida de su papá. Una vida llena, hermanos míos, de homicidio, de abominaciones. Ese hombre era igual que su papá y que su mamá. No confiaba en Dios para nada. Y cuando se vio en necesidad, lo primero que dijo, él es el culpable, nos trajo aquí para que los moabitas nos mataran. Era lo contrario, amén. Dios quería que ellos no corrieran el riesgo de ser subyugados por los moabitas. En tercer lugar, el desierto. Debemos de recordar y no olvidar que es un lugar de confiar en Dios. Cuando todo esté en tu contra y en mi contra, es tiempo de confiar en Dios. Cuando todo nos falte a nosotros, aún el agua, las necesidades más imprescindibles para vivir y para que nuestro cuerpo funcione y para que nuestro cuerpo tenga vitalidad, energía para servir y guerrear por Dios, cuando todo nos falte, escúchame bien en esta mañana, acuérdate que en el desierto tienes que confiar en Dios. Amén. Cuando hay escasez, cuando todo se nos acabe, Dios también está en ese lugar, en el desierto. Nunca te olvides que en ese lugar también podemos confiar en Dios. Amén. ¿Por qué es que nosotros, miren, sin excepción,
¿Por qué es que nosotros cuando más necesitamos a Dios, nos olvidamos a Dios? La mayoría somos así. Gloria a Dios por un cristiano maduro, ¿verdad? Que en medio de la prueba permanece, en medio de la tempestad permanece, en medio de las necesidades permanece, en medio, no importa, hermanos míos, de lo que enfrente en su vida, adversidad, escasez, tribulación, angustia, todo. Él recuerda que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Mantiene su ecuanimidad, mantiene la paz. Los recursos se me han agotado, todo en medio de la guerra. ¿Cómo voy a seguir adelante? Ese cristiano dice: Dios está aquí conmigo. Él no me ha dejado, no me ha desamparado. Él no me ha traído a mí a este lugar para que yo perezca. No me ha traído para que yo blasfeme su nombre. No me ha traído para que mis enemigos, hermanos, me maten. No me ha traído para traer vergüenza a su causa, a su nombre. Dios me ha traído aquí para enseñarme que Él puede darme la victoria aún en el desierto. Amén. ¿Sabe? Pero es necesario que tú y yo confiemos en Dios. Bienaventurado el hombre que confía en Dios. Amén. Bienaventurada la mujer que confía en Dios. Como dice el Salmo 23, aunque ande que en valle de sombra, de muerte, no que temeré mal alguno. ¿Porque qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mi copa está rebosando. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 23 que cuando Él pase ese valle de sombra y de muerte, Él dice: en la casa de Jehová yo moraré por largos días. No importa, aunque la muerte cuando llegue a mí, yo sé que en la casa de Jehová moraré por largos días. Es ese creyente que teme a Dios aún en el umbral de la muerte. Amén. Confía en su Dios, porque Dios no lo va a abandonar en el desierto para que perezca allí sediento. En último lugar, mire hermanos, déjenme decir, no debemos de confiar solamente en nuestro Dios cuando las cosas estén bien. No. Confía en Dios cuando tú veas que todo se viene en contra de ti. Amén. Cuando aparentemente va a perecer, confía en Dios. Tiene que recordar que Él no te va a abandonar. Tiene que confiar en Él, porque los que confían en Jehová jamás serán ¿qué? Avergonzados. Amén. Y en último lugar, la guerra se dio en el desierto. Estaba el pueblo de Dios allí, enfrentando a sus enemigos. Eso significaba muchas cosas para Israel, para Judá. Eso significaba mucho para el pueblo de Dios. Si nos conquistan y perdemos, nos van a subyugar, nuestro Dios va a quedar en vergüenza. Tenemos que ganar la guerra. Tú y yo somos soldados de nuestro Dios. Y lo único que Dios tiene para usar en este mundo es su iglesia, son sus hijos. Por eso tú y yo tenemos que estar en pie de guerra siempre, enfrentando al diablo, enfrentando la carne, enfrentando, hermanos míos, mire, al mundo, a todos aquellos que no quieren que sigamos adelante, conquistando territorio para nuestro Dios, sirviendo a nuestro Dios, edificando la familia, ayudando a los niños, ayudando a los niños, ayudando a los jóvenes, ayudando a nuestro país. Necesitamos, hermanos, seguir guerreando a favor de nuestro Dios. En último lugar, la guerra se dio en el desierto. En el desierto, yo veo la palabra de Dios que Dios nos lleva al desierto porque Él quiere bendecirnos.
desierto es el lugar de la bendición de Dios. A veces creemos que no, pero es así. Queremos ver la suficiencia de Dios, el poder de Dios, la dirección de Dios, la guianza de Dios, que su presencia está en nosotros cuando todo a veces está bien y estamos en quietud y estamos en paz y queremos que ahí es que Dios se manifieste en nosotros porque queremos gozar la vida. Pero es verdad, el desierto es el lugar de ¿qué? Es el lugar de la bendición de Dios. Porque el desierto es el lugar del entrenamiento. Amén. Dios nos está entrenando. Amén. En vivo. Para que en la guerra aprendamos a confiar y a depender de Él. Dios nos está entrenando para que estemos ahí, hermanos míos, por Él, con nuestros hermanos, porque es allí que Dios quiere bendecirnos, es allí que Dios quiere suplir nuestras necesidades. Nota lo que pasó conmigo en el verso número 19, para que tú veas el verso número 19. Nota el verso 16. Eliseo dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis sus piedras, toda tierra fértil. El versículo número 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra que se llenó de aguas. Amén. Pero a mí me llama la atención, hermanos míos, cómo Dios suplió la necesidad de su pueblo, cómo Dios le dio agua. No cayó agua del cielo. Amén. Amén. Para que nosotros tengamos agua, yo sé que el agua hace su círculo normal, se evapora, va a las nubes, vuelve. Pero lo normal es que el agua caiga de las nubes. Amén. Amén. Pero Dios le dijo: no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de otra manera. Amén. Lo voy a llenar de aguas y de repente va a haber agua. Hermano, es que nosotros no sabemos de dónde va a venir la bendición. Amén. Amén. A mí no me hace de dónde venga el socorro. No me hace de dónde venga la ayuda. Después que sea de Dios, amén. Bienvenido sea, bienvenido sea. Amén. Dios tiene sus maneras, tiene sus métodos. Nosotros creemos que nuestro Dios tiene que estar limitado a lo que nosotros queramos. No. Dios es todopoderoso, Él es suficiente. Él puede dar agua debajo de la tierra, de arriba, del medio. Dios puede hacer cualquier cosa. No sabemos dónde viene la bendición. Cógela cuando llegue. No hagas preguntas. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice, el hombre de Dios Eliseo dice que Jehová ha dicho, nota, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Tú tienes que prepararte para la victoria en la guerra y para la demostración del poder y la suficiencia de Dios. Dios, ¿qué le di? Dame trabajar con la fe de esta gente. Hagan ahí muchos recipientes, muchos estanques, hay muchos, llénenlo ahí, llénenlo. ¿Dónde está? No te apures. Tenga el estanque abierto. No hagas preguntas. Amén. ¿De dónde va a venir agua? Tú haz el estanque, yo me ocupo del agua. Amén. El agua vino. Me gusta que el verso 17 dice: no veréis viento ni lluvia, no va a haber nada. Mire, no va a haber una demostración de que ahí viene el agua. No. Pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros vuestra bestia y vuestro ganado. Y el 18 dice: y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Lo que Eliseo dijo, eso no es nada. Amén. Amén. El verso 18, eso es una cosa ligera para Dios. Dios puede darle algo a ustedes más que eso. Amén. Para Él no hay nada imposible. Eso es algo ligero para Dios. Eso es algo trivial para Él. Él es todo poder. Él creó el cielo, la tierra, el mar, todo lo que existe. Él creó al ser humano, a Adán, Eva. Él puede
Por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio, vinieron aguas por el camino de Edom, la tierra se llenó de agua. Y Dios cumplió lo que prometió. No solamente le voy a suplir el agua que necesitan en el desierto, pero yo voy a destruir a sus enemigos. Y cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura, adelante, y se pusieron en la frontera. Y cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre las aguas. Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. ¿Pero qué sucedió? Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales que huyeron delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y asolaron la ciudad en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron. Nota el versículo a la parte última: porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Mira lo que hacían esta gente: sacrificaban a sus propios hijos. Eso era lo que se iba a imponer, que en el pueblo de Dios sí que Moab prevalecía. Había que ganar la guerra de todas maneras. Y Dios le dijo: no se apure, yo me voy a encargar de él. Amén. ¿Cuál es la parte de nosotros en la guerra? Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. La parte nuestra, hermanos míos, consultar a Dios cuando en la guerra y en el desierto necesitemos su guianza. La parte nuestra es llenar los estanques y esperar que la bendición. La responsabilidad nuestra es que saber que nuestro Dios no nos abandona. Porque si tú y yo creemos que Dios nos abandona en medio de la guerra, hermanos míos, estamos derrotados. Amén. Porque nuestros enemigos siempre han sido muy poderosos, siempre han sido muy numerosos, siempre tendremos enemigos, pero acuérdate, siempre podemos contar con la suficiencia, el poder y el cuidado tierno y amoroso de Dios para nosotros. Amén. Por eso Dios le dijo a Moisés: Jehová peleará por nosotros. Yo creo firmemente que el Señor registra todas estas guerras para que nosotros, como parte de la iglesia del Señor, nosotros entendamos, hermanos, que aún ahora el Señor está de nuestro lado, y que aún en el desierto de esta vida Él es suficiente para darnos lo que nosotros necesitamos cuando se nos acaben los recursos que podemos tener. Tú y yo debemos de confiar. Dios nos ayude a que así sea, porque no hay duda que si somos parte del pueblo de Dios y formamos el pueblo de Dios, la victoria ya está reservada para nosotros. Pero nota que en la guerra hay dos clases de creyentes. Amén. Uno que creen que Dios nos trajo aquí ya para matarnos, que no hay agua, no hay comida. Dios nos trajo aquí para destruirnos y para que estemos en vergüenza. Otros que creen como Josafat: no es así. Hay un profeta de Dios aquí para que le consultemos. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Y Dios le habló a través de Eliseo, porque en todas nuestras necesidades siempre Dios tiene un mensaje para nosotros. Amén. Amén.
un mensaje de aliento, un mensaje de fe, un mensaje de consolación, de guianza seguro, un mensaje de victoria. Así que Dios nos ayude. Porque en el desierto de esta vida, a veces usted verá que la guerra va a empezar en tu casa. El desierto estará en tu casa, con los tuyos. El desierto muchas veces estará con el vecino. El desierto, hermanos míos, estará con aquel que tú menos lo crees. La guerra va a empezar allí. Tú tienes que confiar. Amén. Cuando ya no puedas más, los recursos se me han agotado, como dice el hijo. Acuérdate, que ahí está Dios para renovar tus fuerzas. Que ahí está el Señor para proveerte lo que tú necesitas. Porque cuando estamos guerreando en el desierto, Él no nos ama. Cuando estamos guerreando en el desierto, Él quiere que confiemos en Él. Cuando estemos guerreando en el desierto, Dios quiere que experimentemos su suficiencia. Cuando estemos en el desierto, Dios quiere que le consultemos. Porque cuando parezca ser que vamos a perecer, Él quiere darnos las instrucciones que necesitamos para nosotros seguir guerreando. Hasta que veamos que en verdad se ha cumplido lo que Él ha dicho. Amén. O si Dios nos diera fe en este libro, si Dios permitiera que tú y yo confiáramos, fuéramos soldados más poderosos, fuéramos soldados más potentes, fuéramos soldados, pero soldados de fe. Cuando Él venga y hará fe en la tierra. ¿Qué le pasa a los soldados de Dios? Estamos, hermanos míos, mire, desertando del ejército de Dios. ¿Por qué? Cuando vienen las dificultades, nos olvidamos que Dios tiene recursos frescos para nosotros. Amén. Porque la victoria está reservada solamente para aquellos que en la guerra del desierto confían en Dios. Porque si tú no confías en Dios, va a perecer. No va a ver el oasis que está delante de ti. No verás la provisión de Dios en agua. No verás que Dios es capaz de proveerte todo lo que tú necesitas. Amén. Dios nos ayude en esta mañana. Porque la victoria está reservada para el pueblo de Dios en la guerra del desierto. Vamos a ver. Gracias, Padre, en esta mañana